Vamos a hablar ahora de arqueología. Cada 15 días nos acompaña Jorge Díaz, que es arqueólogo, a contarnos cosas muy interesantes de toda la provincia, no solamente de la capital, sino de todos los trabajos que viene haciendo en la provincia. Jorge Díaz, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Encantada de tenerte aquí, un Igualmente. día más, un miércoles más. Hoy además vamos a irnos a San Esteban del Valle, me parece, ¿no? Porque allí Sí, estás haciendo un inventario patrimonial, me parece, de los bienes muebles de San Esteban del Valle, que supongo que te está llevando mucho tiempo y que además te habrán servido para encontrar cosas sorprendentes de las que nos vas a hablar, ¿no? sí. Bueno, los inventarios son unas herramientas muy útiles para todo, como listados de bienes y de otros materiales cualquiera, y en el caso del patrimonio, pues también son muy útiles porque sirven para reflejar un poco toda la riqueza que tiene un municipio o una zona de todo lo que es referente a patrimonio cultural. Entonces, bueno, ahora desde hace unos meses se está realizando este inventario. Y sí, sí que aparecen cosas curiosas que son llamativas porque a lo mejor no son tan palpables o son cosas en manos de propiedad particular, etcétera. Entonces sí que hay cosas que están muy bien. ¿Por qué San Esteban del Valle y por qué y por dónde se empieza al hacer un inventario? Claro, porque eso también, ¿cuáles son los comienzos? ¿Cómo tienes que empezar a trabajar y por qué elegiste San Esteban del Valle y no cualquier otro municipio o Mm. localidad de la provincia? Yo he realizado inventarios en otros municipios, pero en el caso de San Esteban del Valle tengo raíces familiares allí y eso Ujú. influyó. Llevaba varios años haciendo talleres con niños allí. Y bueno, es un ayuntamiento bastante dinámico que está más apostando por tema turismo, tema patrimonio, etcétera, etcétera. Quieren moverlo todo lo posible. Y en lo referente a la segunda cuestión, pues se empieza simplemente empezar a recopilar un poco todo lo que hay publicado sobre el pueblo y luego haciendo entrevistas a gente, entrevistas pues para sondear un poco lo que la gente conoce de su pueblo y lo que conoce a veces solamente una parte del pueblo, porque hay cosas que es curioso, pero ya se ha ido perdiendo un poco la memoria de la existencia de una fuente muy emblemática en tal sitio y te lo tiene que contar una gente, a lo mejor un pastor que pasa por ahí de vez en cuando, ¿no? Entonces, bueno. Claro, y Mm. luego, bueno, habrá muchas personas que ya no están y, en fin, la comunicación verbal cada vez es más lenta y más difícil, entonces hay cosas que se pueden ir perdiendo. Primero habrá que organizarse bien, ¿no? Yo creo que podemos ver así no sé, una forma de organización que tú tienes Ujú. para poder comenzar ese trabajo que Sí. haces, ¿no? Sí. Bueno, hay cosas, lo que están viendo es, ya después de realizar unas primeras aproximaciones, pues este verano se lanzó este concepto, pero ya entendido como así como un producto turístico derivado del inventario, ¿no? Yo creo que hay que lanzar cosas, o sea, para dar visibilidad a un sitio. No me estoy refiriendo a inventarte nada, pero es curioso, pero es un municipio donde el urbanismo del pueblo hay callejas pues muy estrechitas, ¿no? Callejones muy estrechos. Esto no es único de allí, pero es verdad que allí hay muchos, porque lo normal es que las fachadas se orienten a una calle principal y las fachadas posteriores a un callejón donde, entre otras cosas, pues se echaba todos los desperdicios, las aguas fecales, etcétera. Entonces hay calles muy estrechitas y hay una que es esa que aparece ahí, Y que que podemos ver luego, además, creo que de forma más detallada, pero bueno, ahora estamos viendo un poco el estudio, ¿no?, de la calle. claro, lo que se hizo fue medir la anchura, que era lo más interesante, y entonces se lanzó un poco que era la calle más estrecha de. No dijimos de dónde. Lo que pasa es que algunos medios pusieron la coletilla de Castilla y León. Podían haber puesto de España o podían haber puesto de Ávila, pero pusieron de Castilla y ¿Es León. ese callejón de ahí? Exacto, es esa Fíjate, calle. es chiquitito. ¿Cuánto mide Sí. eso? Pues mide unos 93 centímetros en su parte más estrecha, que es esa que estáis viendo. Ujú. ¿Eh? La singularidad de esta calle es que no es un callejón, sino que hacia ella dan fachadas de algunas casas, dan puertas, ventanas. O sea, no es un callejón como puede decir el diccionario de la Real Academia, sino que es una calle. Y eso que estáis viendo, que estamos viendo todos, es una de las singularidades que es una antigua letrina. En estas calles tan estrechitas, pues la gente vertía, pero incluso colocaban los primitivos, los primeros aseos que tenían las casas. ¿Es eso que está ahí colgado? Exacto. Ajá. Ya reformado y ya sin especialmente esa función de desaguar ahí, ya tienen desagües,
pero no es el caso único, había más casos en ese mismo pueblo, pero es singular, ¿no? Y te haces un poco la idea de cómo eran las condiciones de vida antaño, ¿no? En la cual, pues, date cuenta cómo tenían que colgar el baño porque no habían preparado la casa para tener un baño y cuando instalan una letrina, pues la vuelcan directamente hacia el sitio donde van a desaguar los, digamos, residuos. Bueno, esto es una de las partes de este trabajo que estás haciendo, de este inventario, una de las más curiosas, quizá, como decías tú, también un atractivo a lo mejor turístico. ¡Ay, voy a ir a la calle más estrecha! Y ya la gente va por allí y tal. Pero hay mucho más trabajo ahí, ¿no? En el Sí, inventario que estás haciendo. claro, los inventarios tienen grandes ejes, como la iglesia, porque en todos los pueblos pues, la iglesia es el monumento por antonomasia, el edificio de más empaque, pero luego hay otros elementos que a lo mejor son menores, también hay ermitas, lógicamente, en el caso de San Esteban hay dos, pero luego también hay elementos como antiguos molinos o fraguas o lugares donde se desarrollaban oficios tradicionales y como muchas de esas estructuras a veces han desaparecido, lo que hay que hacer es intentar cuadrar dónde estaban para que quede un poco la memoria, porque lo que comentabas tú al principio, estamos a una generación de que la gente que ha vivido esos sitios ya no estén. Ujú. Entonces, si no recopilamos esa información, cabe el riesgo de que desaparezca la memoria de esos lugares, ¿no? Bueno, podemos ir viendo a lo mejor alguna imagen que nos has hecho llegar tú, además de este trabajo que estás haciendo. Es fundamental la documentación en imagen también, ¿no? Para poder luego seguir un hilo conductor y llegar a una conclusión, me imagino, ¿no? Claro, sí, sí. Por Eh, ejemplo, podemos ver las escuelas o el colegio, Sí, ¿no? sí, Sí. sí. Bueno, el colegio es un edificio magnífico. Tiene, a la mayor parte de la gente le recordará algún colegio conocido, porque es esta arquitectura que se empieza a realizar con la Primera República y luego ya se extiende hasta los inicios del franquismo y se parecían relativamente bastante los Unos a otros, edificios. sí, es Sí, verdad. Sí, son sí. escuelas que se repiten. La característica de esta es que era muy grande. Era un edificio y es un edificio muy grande y que se ha conservado toda la estructura pues bastante como fue. Quizás lo más llamativo de este colegio, que aparte de ese estado en el que se ha conservado, Y que es... sigue manteniendo su función de colegio. sí, sí, Claro. el colegio sigue, ahora es CRA Ujú. y es un colegio que todavía funciona pues bien y esperemos que funcione bastantes más años. La singularidad también es en su interior, porque por el celo de profesores y algunos de los directores que ha ido teniendo el centro, desde principios de siglo se conserva, bueno, desde la Segunda República se conserva lo que estáis viendo, que es una biblioteca de las misiones pedagógicas, que son unas bibliotecas que, bueno, no tenían todos los colegios, sino algunos, y que el gobierno de esa época mandaba a ciertos colegios. Entonces eran colecciones de libros, de unos 150 libros, de clásicos, y en el caso de San Esteban se han conservado las vitrinas, las librerías, la colección de libros, aparte de otros libros que se han ido añadiendo también en los años 50. Entonces hay un bagaje en ese colegio, pues desde los pupitres, luego se han conservado un archivo muy bueno sobre reuniones, plenos, calificaciones, comentarios sobre los alumnos, que muchos colegios han perdido, y en cambio el de San Esteban se han mantenido. Por todo lo que se ha visto en este colegio, ya no es una iniciativa a partir de lo mío, pero ya se estaba pensando en hacerlo, pero ha servido un poco también como para espolonear un poco la situación. Este año se ha pedido, se ha solicitado que se declare colegio educativo histórico al de San Esteban del Valle. Ujú. Eso es una categoría que sacó la Junta de Castilla y León el año pasado. Ya adjudicó esa categoría a ciertos centros y este año lo ha pedido San Esteban del Valle para ver si su colegio pues, puede alcanzar esa categoría. Claro, tendrá que cumplir unos requisitos que seguramente los cumple, ¿no? Por lo que nos estás diciendo. Sí, se hizo una memoria, como yo ya lo estaba haciendo para el inventario, pues se aprovechó para presentar esa Sí. memoria. Entonces bueno, se habló de la estructura del colegio, el colegio está muy bien conservado, pero sobre todo se redundó en ese patrimonio que tiene el interior, que es bastante único. La verdad es que no hay otra biblioteca así que se sepa en la provincia de Ávila, ¿no? Bueno, ¿y este inventario hasta dónde te va a llevar? Quiero decir, ¿cuánto tiempo llevas trabajando en él y cuánto esperas seguir trabajando? Pues es una de las cosas que más que no sabes cómo hacer, porque no sabes dónde cortar, ¿no? Llega un Claro. momento que si inventarías todas las fuentes que tiene el término, en el caso de San Esteban, que es un sitio de montaña y que hay más de 100, posiblemente más de 100, quiere decir que no puedes inventariar absolutamente todas, porque a lo mejor algunas son un manantial simplemente. Entonces tienes que ir a seleccionar aquellas más emblemáticas
o aquellas que están en el acervo popular, o algunas que están muy amenazadas por algún motivo, o que las rodea una leyenda, un origen un poco curioso, o que tienen mucha raigambre en el municipio. Entonces tienes que limitar en algún momento un poco esto. Claro, me parece que tenemos también unas imágenes de unas pinturas que ahora nos puedes contar un poco a qué se refieren o por qué has reparado en ellas. Estas que estamos viendo en las puertas, bueno, pinturas en los dinteles de las puertas muy interesantes, ¿no? Sí, uno de los valores que tiene la localidad de San Esteban es que tiene una arquitectura popular pues, relativamente bien conservada. Hay calles enteras como con mucha raigambre. Entonces, hay una serie de dinteles, como veis ahí, también hay jambas, algunas ventanas labradas, que nos hablan de épocas, pues como podéis ahí ver, del siglo XVII, etc. Entonces, como el inventario siempre tiene una voluntad no solamente de recopilar, sino de intentar incentivar algo y que se creen cosas e intentar que se hagan productos turísticos también, etcétera, pues una de las propuestas va a ser ya, una vez que están todos estos elementos inventariados, hacer un itinerario por la localidad en la cual la gente pueda ir reconociendo estas inscripciones, estas pinturas, porque hay una treintena de ellas. Entonces, bueno, pues te puedes recorrer todo el pueblo sin tener que entrar en ningún interior, viendo fechas, curiosidades, explicar por qué determinadas, como la que estáis viendo ahí, que era un antiguo convento, pues explicar a la gente un poco todo eso, tanto a la gente de la localidad, que muchos lo conocerán, a lo mejor otros no, pero sobre todo quizás al turista, ¿no? Que pueda hacer un itinerario alternativo por el pueblo recorriendo estas inscripciones. Todo esto se va a plasmar de alguna manera, vamos a poder tener acceso a este trabajo que estás realizando y que no sabes cuándo acabarás o dónde vas a poner el punto y final. Yo espero que este verano acabe ya. Vale. Voy a intentarlo y ya hacer una presentación en verano, ojalá nos dejen las circunstancias. Y bueno, esto termina siendo un inventario físico en papel que estará en el ayuntamiento, pero la voluntad es que esto es crear pues, archivos que se puedan descargar y que la gente lo pueda consultar porque son bienes del común o porque son curiosidades o cosas que puede conocer todo el mundo y de esa forma que estructuren a lo mejor pues también pues páginas web o que se renueven contenidos en algunas otras, que hemos visto que algunas están desfasadas de turismo a lo mejor provincial, pues se puede aportar esta información para que se actualice, etcétera, etcétera. Es el Inventario Patrimonial Cultural de San Esteban del Valle en el que está trabajando nuestro arqueólogo Jorge Díaz, que cada 15 días nos acompaña para hablarnos de cuestiones bien interesantes relativas al patrimonio, a la arqueología, en este caso a San Esteban del Valle. Jorge, ha sido un placer tenerte aquí, que nos hayas ilustrado además con todas estas imágenes. Iremos a la calle más estrecha Hombre, claro. y lo dejamos Hay que en punto medir, hay que suspensivo. medirla. Hay que medirla. Muchas gracias, Jorge. Venga, Un a placer. vosotros. Vamos a seguir hablando.